Hoy en Aikuá, Sheila Olmedo de Vela Dulces Artesanales nos enseña a elaborar una riquísima torta de chocolate. Nos cuenta que Vela Dulces Artesanales es un emprendimiento que respeta las elecciones y gustos de sus clientes. Además, les asesoran para sus eventos sociales y sobre todo le ponen mucho amor a todo lo que preparan. Su frase de cabecera es: en las peores crisis están las mejores oportunidades, y es ahí cuando descubres tus talentos. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Aikuá. Soy Sheila Olmedo y hoy vamos a hacer una torta de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es en una taza del tamaño que ustedes quieran. En este caso yo estoy usando una taza de 270 ml. Tiene que ser agua hirviendo. Colocamos el agua. Luego vamos a usar chocolate en polvo o cacao en polvo. Pueden usar el más puro que tengan o pueden usar el de 50%. En este caso yo estoy usando el de 100% cacao y voy a usar 50 gramos para esta preparación. Agregamos el cacao al agua hirviendo con una espátula. Ayudamos a retirar el excedente de nuestro recipiente. Y vamos a ir mezclando hasta diluir completamente el cacao. Diluimos así. Esta torta de chocolate es más conocida en el Brasil como bolo de nega maluca. Esta torta de chocolate es de la culinaria afro-brasilera. Después de diluir todo el cacao, vamos a agregar 390 gramos de azúcar blanca. Agregamos y nuevamente vamos mezclando hasta diluir completamente. Una vez que está diluyendo, agregamos 3 huevos medianos o 2 huevos grandes, depende del tamaño del huevo. Agregamos los huevos y seguimos mezclando o batiendo. Es importante mezclar bien todos los ingredientes. Ahora vamos a agregar el aceite. Yo estoy usando 270 ml de aceite de soja o de girasol. Agregamos. También agregamos una pizca de sal, que es para realzar el sabor. Y ahí vamos mezclando hasta disolver completamente. Si usan una taza de 270 ml como yo usé, entonces sería una taza de agua hirviendo, una taza de cacao, una taza de aceite, 2 tazas de harina, 1,5 tazas de azúcar. Porque muchas veces no tenemos balanza en nuestras casas y queremos hacerlo. Entonces también hay esa opción de hacerlo midiendo con la taza. Una vez que mezclamos todo, esta masa se debe cocinar a una temperatura media, a un horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 30 a 35 minutos. Ahora agregamos en esta fuente que yo voy a usar. Ahí listo, ahora es solo hornearlo. Nuestra torta ya salió del horno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a preparar una cobertura. Tenés 2 opciones, o preparar una cobertura de brigadeiro o como yo voy a preparar una cobertura de dulce de leche. Le voy a poner coco rallado, confites y unos rocklets. Lo que hacemos es el dulce de leche de tu elección. Le agregamos un poco de leche y revolvemos para que quede más líquida.
Lo que vamos a hacer ahora es con un palito de asadito, vamos a hacerle pequeños agujeritos a toda nuestra masa. Esto va a ayudar que el dulce de leche penetre en la torta, en la masa, y haga que sea aún más húmedo y se sienta mejor el sabor a la cobertura. Almedo, soy de la ciudad de Jesús de Tabarangüe, departamento de Itapúa. Mi emprendimiento nació en plena pandemia en vista de que recientemente le tuve a mi hijo y mi esposo se encontraba en el Brasil y no podía venir. Y nace en la peor crisis de mi vida, digámosle, ¿verdad? En una crisis económica porque necesitaba, ¿verdad? Para mi hijo solventar de alguna manera, ¿verdad?, los gastos que teníamos, y también porque quería hacer algo más de mi vida, tener mi propia empresa. Y así es como nace Vela. Vela viene del nombre abuela y me hace recordar a ese amor tan grande que las abuelas nos tienen, ¿verdad? Porque yo me crié con mi abuela y he sentido un amor tan grande de ella hacia mí que ahora lo veo en mi hijo Mateo con mi mamá. Y entonces de ahí nace Vela. Vela tiene mucho amor, mucha pasión por lo que hacemos, mucha innovación y queriendo también compartir los momentos más dulces, los momentos más tiernos de las familias, las cuales nos escogen para realizar sus dulces. En Vela puedes encontrar alfajores personalizados, alfajores de maicena, pastas flolas, tortas de chocolate, brownies y una alta gama, digámosle, de personalizados. Nosotros nos adecuamos al presupuesto y al diseño que el cliente pide, ¿verdad? Y le asesoramos para cumpleaños, para eventos, para regalos empresariales. Aquí ya está nuestra torta terminada. Podemos acompañarlo con un rico café, con una chocolatada, con una leche bien fría, con lo que ustedes quieran. Así queda nuestra torta bien colorida. Ahora les voy a mostrar cómo queda en el interior. La torta queda así, es bien húmeda, es bien esponjosa y es súper rica. Les animo a que puedan hacerla en sus casas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos en una próxima edición de Aicuá.